Prepárense bien, porque hoy vamos a sumergirnos en la figura de Napoleón Bonaparte, el horripilante final del emperador más temido. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo un hombre de poder absoluto se pudrió en el exilio, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjennos un buen me gusta. Si este viaje al pasado les cautiva, activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Napoleón Bonaparte, 1769-1821, fue uno de los líderes militares y políticos más influyentes de la historia. Un general que se coronó a sí mismo emperador de Francia y que dominó Europa a principios del siglo XIX. Su vida es una epopeya de ambición sin límites, genio estratégico y un poder absoluto. Sin embargo, su historia también es un trágico recordatorio de que incluso los imperios más vastos pueden desmoronarse. La narrativa se centrará en la impactante dualidad entre su glorioso reinado y su horripilante final. Un destino sellado por la enfermedad, el aislamiento y la humillación. Un pudrimiento que lo consumió mientras el imperio que él controlaba se desmoronaba. El tema central es el brutal contraste entre el inmenso poder y la gloria de Napoleón Bonaparte y su horripilante final. Un destino marcado por la enfermedad, el aislamiento y la humillación. El gancho narrativo reside en la decadencia de un emperador, un apodrecimiento físico y psicológico que lo llevó de dominar Europa a morir solo y enfermo en una isla remota. Exploraremos cómo un hombre que controlaba naciones se convirtió en un prisionero de su propia biología y cómo su muerte, un evento grotesco y doloroso, es un testamento de la fragilidad del poder y la condición humana. Una verdad que resuena por los siglos de los siglos. El conflicto principal es la lucha de Napoleón Bonaparte contra su propia caída, una batalla que no pudo ganar, y la impotencia de su poder frente a la enfermedad y el aislamiento. El inicio de su decadencia fue su derrota final en la batalla de Waterloo y su posterior abdicación. Tras este fracaso, el emperador que una vez tuvo a Europa a sus pies se encontró solo, sin trono y sin poder, un final humillante para un hombre que había redefinido la política y la guerra en el continente. La caída del imperio que él controlaba marcó el inicio de su apodrecimiento físico y psicológico. Su derrota en Waterloo, un evento que selló su destino, fue el preludio de una vida en el exilio. La humillación de ser un prisionero de sus enemigos, los británicos, y de vivir bajo constante vigilancia, fue un tormento que carcomió su alma. Un hombre que había sido el amo del mundo y ahora no era dueño ni de su propia libertad. Su exilio a la remota isla de Santa Elena fue el escenario de su pudrimiento personal. Ubicada en el Atlántico Sur, la isla era un lugar de difícil acceso, un perfecto confinamiento para un hombre que había sido el terror de Europa. Su vida en Santa Elena fue un calvario de aburrimiento, aislamiento y humillación. El pudrimiento de su espíritu se manifestó en la paranoia, las disputas con el gobernador británico y la frustración de un hombre que una vez gobernó el mundo y ahora no era dueño ni de su propio destino. La vida en Santa Elena era un contraste brutal con la opulencia y el poder de su reinado en Francia. Napoleón Bonaparte, que en el pasado había dado órdenes que movían ejércitos y naciones, ahora se veía reducido a un prisionero, con su vida dictada por sus captores. La constante vigilancia, las restricciones a su movimiento y las humillaciones del gobernador británico, Sir Hudson Lowe, eran un tormento psicológico constante, una forma de
pudrimiento que lo consumía lentamente, un final indigno para un emperador que había sido el amo del mundo. El apodrecimiento físico de Napoleón Bonaparte fue una realidad que se hizo palpable en la isla de Santa Elena. Su salud, que ya había sido afectada por sus campañas, se deterioró rápidamente en la isla. El emperador, que una vez fue un hombre de gran energía, comenzó a sufrir de fuertes dolores de estómago, vómitos, debilidad extrema y una pérdida de peso significativa. El final de su vida fue una batalla contra la enfermedad, un enemigo invisible que lo fue consumiendo, un apodrecimiento que su inmensa voluntad no pudo vencer. Su muerte, a los 51 años, fue el final de una vida de agonía. La lenta agonía del cáncer de estómago, el dolor, la debilidad y el pudrimiento de su cuerpo es el clímax de su sufrimiento físico. La impotencia de sus médicos y la soledad de un emperador que se enfrenta a la muerte de la forma más horripilante es un recordatorio sombrío de que incluso los más poderosos son vulnerables. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en todo su esplendor, son una fachada para la realidad de su muerte, un pudrimiento que se hizo físico de la forma más grotesca. Estoy escribiendo el bloque 2, la vida de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, mi gente. Fue un calvario de aburrimiento, aislamiento y humillación. El pudrimiento de su espíritu se manifestó en la paranoia, las disputas con el gobernador británico, Sir Hudson Lowe, y la frustración de un hombre que una vez gobernó el mundo y ahora no era dueño ni de su propia libertad. La imagen de este emperador, que en sus pinturas a óleo se muestra con el porte de un conquistador, esconde la realidad de un prisionero, un hombre que se ve obligado a vivir bajo el control de sus captores, un final indigno para una figura tan legendaria. El aislamiento en Santa Elena fue un tormento psicológico para Napoleón Bonaparte. Acostumbrado a estar rodeado de una corte de aduladores y de estar al frente de un ejército, el emperador se encontró solo, con un pequeño círculo de leales que lo acompañaban en el exilio, pero sin el poder y la influencia que lo habían definido. Este pudrimiento de su espíritu, el de un hombre que se ve reducido a la nada, es un recordatorio sombrío de que el poder es efímero y de que el destino de un imperio no depende solo de la voluntad de un hombre, sino de un sinfín de circunstancias que lo superan. La humillación de Napoleón Bonaparte en Santa Elena fue constante. El gobernador británico, Sir Hudson Lowe, un hombre de carácter difícil, se encargó de hacer la vida del emperador lo más miserable posible, con restricciones a su movimiento, vigilancia constante y una serie de reglas que buscaban humillarlo. Este apodrecimiento de su dignidad, el de ser tratado como un prisionero común, fue un tormento que carcomió su alma y lo llevó a disputas interminables con el gobernador, un hombre que veía en él a un enemigo y no a un ex monarca. La salud de Napoleón Bonaparte, que ya había sido afectada por sus campañas, se deterioró rápidamente en la isla de Santa Elena. El emperador, que una vez fue un hombre de gran energía, comenzó a sufrir de fuertes dolores de estómago, vómitos, debilidad extrema y una pérdida de peso significativa. El final de su vida fue una batalla contra la enfermedad, un enemigo invisible que lo fue consumiendo, un apodrecimiento que su inmensa voluntad no pudo vencer, un final horripilante que contrastaba brutalmente con su imagen de gloria y poder en sus pinturas a óleo. El sufrimiento por fuertes dolores de estómago, vómitos y una debilidad extrema es el clímax de su apodrecimiento físico. La enfermedad, identificada por muchos como cáncer de estómago, lo consumió de forma lenta y dolorosa. Los médicos, que intentaron mitigar su dolor, se vieron impotentes ante el avance de la enfermedad, un recordatorio de los límites de la medicina de la época.
El pudrimiento de su cuerpo se hizo palpable, y el emperador, que una vez dominó Europa, se vio reducido a un hombre sufriente y postrado, un final indigno para una figura tan legendaria. La vida de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, mi gente, fue un verdadero calvario de aburrimiento y soledad. El emperador, que una vez tuvo a Europa a sus pies, se encontraba ahora en una isla remota, sin el poder y la influencia que lo habían definido. Este apodrecimiento de su espíritu, el de un hombre que se ve reducido a la nada, es un recordatorio sombrío de que el poder es efímero y de que el destino de un imperio no depende solo de la voluntad de un hombre, sino de un sinfín de circunstancias que lo superan. La humillación de Napoleón Bonaparte en Santa Elena fue constante. El gobernador británico, Sir Hudson Lowe, se encargó de hacer la vida del emperador lo más miserable posible, con restricciones a su movimiento, vigilancia constante y una serie de reglas que buscaban humillarlo. Este apodrecimiento de su dignidad, el de ser tratado como un prisionero común, fue un tormento que carcomió su alma y lo llevó a disputas interminables con el gobernador, un hombre que veía en él a un enemigo y no a un exmonarca. La salud de Napoleón Bonaparte, que ya había sido afectada por sus campañas, se deterioró rápidamente en la isla de Santa Elena. El emperador, que una vez fue un hombre de gran energía, comenzó a sufrir de fuertes dolores de estómago, vómitos, debilidad extrema y una pérdida de peso significativa. El final de su vida fue una batalla contra la enfermedad, un enemigo invisible que lo fue consumiendo, un apodrecimiento que su inmensa voluntad no pudo vencer, un final horripilante que contrastaba brutalmente con su imagen de gloria y poder en sus pinturas a óleo. El sufrimiento por fuertes dolores de estómago, vómitos y una debilidad extrema es el clímax de su apodrecimiento físico. La enfermedad, identificada por muchos como cáncer de estómago, lo consumió de forma lenta y dolorosa. Los médicos que intentaron mitigar su dolor se vieron impotentes ante el avance de la enfermedad, un recordatorio de los límites de la medicina de la época. El pudrimiento de su cuerpo se hizo palpable, y el emperador, que una vez dominó Europa, se vio reducido a un hombre sufriente y postrado, un final indigno para una figura tan legendaria. La vida de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, mi gente, fue un verdadero calvario de aburrimiento y soledad. El emperador, que una vez tuvo a Europa a sus pies, se encontraba ahora en una isla remota, sin el poder y la influencia que lo habían definido. Este apodrecimiento de su espíritu, el de un hombre que se ve reducido a la nada, es un recordatorio sombrío de que el poder es efímero y de que el destino de un imperio no depende solo de la voluntad de un hombre, sino de un sinfín de circunstancias que lo superan. La humillación de Napoleón Bonaparte en Santa Elena fue constante. El gobernador británico Sir Hudson Lowe se encargó de hacer la vida del emperador lo más miserable posible, con restricciones a su movimiento, vigilancia constante y una serie de reglas que buscaban humillarlo. Este apodrecimiento de su dignidad, el de ser tratado como un prisionero común, fue un tormento que carcomió su alma y lo llevó a disputas interminables con el gobernador, un hombre que veía en él a un enemigo y no a un exmonarca. Estoy escribiendo el bloque 3. El sufrimiento físico de Napoleón Bonaparte, mi gente, se hizo palpable en los últimos años de su vida en Santa Elena. El emperador, que una vez fue un hombre de gran energía, comenzó a sufrir de fuertes dolores de estómago, vómitos, debilidad extrema y una pérdida de peso significativa. El final de su vida fue una batalla contra la enfermedad, un enemigo invisible que lo fue consumiendo, un apodrecimiento que su inmensa voluntad no pudo vencer, un final horripilante
que contrastaba brutalmente con su imagen de gloria y poder en sus pinturas a óleo. La enfermedad, identificada por muchos como cáncer de estómago, lo consumió de forma lenta y dolorosa. La agonía de Napoleón Bonaparte, el emperador que había conquistado Europa, fue un proceso lento y doloroso. La enfermedad, un cáncer de estómago, lo fue devorando por dentro, causando un sufrimiento que ningún poder podía mitigar. El emperador, que en el pasado había dado órdenes que movían ejércitos y naciones, se encontraba ahora en una cama, postrado por el dolor y la debilidad. La impotencia de sus médicos y la soledad de un hombre que se enfrenta a la muerte de la forma más horripilante es un recordatorio sombrío de que incluso los más poderosos son vulnerables a la fragilidad de la condición humana. El pudrimiento de su cuerpo se hizo palpable. El emperador, que una vez dominó Europa, se vio reducido a un hombre sufriente y postrado. Su cuerpo, que en su juventud había sido el centro de una vitalidad imparable, se fue desmoronando, un recordatorio sombrío de que la enfermedad no hace distinción entre reyes y plebeyos. Las pinturas a óleo que lo muestran en todo su esplendor son una fachada para la realidad de su muerte, un pudrimiento que se hizo físico de la forma más grotesca y dolorosa. Un final indigno para una figura tan legendaria. La impotencia de la medicina de la época para curar su enfermedad fue un tormento adicional para Napoleón Bonaparte. Sus médicos, que intentaron mitigar su dolor, se vieron impotentes ante el avance de la enfermedad. Un recordatorio de los límites de la ciencia de la época. El emperador, que había invertido en la ciencia y en la tecnología, se vio obligado a enfrentar su muerte con los rudimentarios métodos de su tiempo, una paradoja trágica para un hombre que había sido un pionero en muchas áreas, pero que en la salud no podía hacer nada. El aislamiento de Napoleón Bonaparte en Santa Elena, mi gente, fue un calvario de aburrimiento y soledad. El emperador, que una vez tuvo a Europa a sus pies, se encontraba ahora en una isla remota, sin el poder y la influencia que lo habían definido. Este apodrecimiento de su espíritu, el de un hombre que se ve reducido a la nada, es un recordatorio sombrío de que el poder es efímero y de que el destino de un imperio no depende solo de la voluntad de un hombre, sino de un sinfín de circunstancias que lo superan. La humillación de Napoleón Bonaparte en Santa Elena fue constante. El gobernador británico, Sir Hudson Lowe, se encargó de hacer la vida del emperador lo más miserable posible, con restricciones a su movimiento, vigilancia constante y una serie de reglas que buscaban humillarlo. Este apodrecimiento de su dignidad, el de ser tratado como un prisionero común, fue un tormento que carcomió su alma y lo llevó a disputas interminables con el gobernador, un hombre que veía en él a un enemigo y no a un ex monarca. La paranoia de Napoleón Bonaparte, que se había manifestado en sus disputas con el gobernador británico, se intensificó en sus últimos días. El emperador, que había sido un maestro en la estrategia, ahora vivía con la sospecha de que estaba siendo envenenado por sus captores. Aunque la autopsia no confirmó la teoría, esta sospecha de envenenamiento añadió una capa de horror y de angustia a sus últimas horas, un apodrecimiento psicológico que se sumaba a su dolor físico y que hacía que su muerte fuera aún más trágica y sombría. Los últimos días de Napoleón Bonaparte fueron un espectáculo de sufrimiento y soledad. El emperador, que había sido el centro de atención de Europa, se encontraba ahora en una habitación, con un pequeño círculo de leales que lo acompañaban en su agonía. El pudrimiento de su cuerpo se hacía palpable, y el olor de las úlceras de su estómago se hacía insoportable.
Este final indigno para una figura tan legendaria es un recordatorio de que la muerte, sin importar la grandeza de un hombre, puede ser brutal y humillante. La figura de Napoleón Bonaparte, que en sus pinturas a óleo se muestra con el porte de un conquistador, esconde la realidad de un prisionero, un hombre que se ve obligado a vivir bajo el control de sus captores, un final indigno para una figura tan legendaria. Su vida en Santa Elena, un calvario de aburrimiento y soledad, es un recordatorio sombrío de que el poder es efímero y de que el destino de un imperio no depende solo de la voluntad de un hombre, sino de un sinfín de circunstancias que lo superan. Estoy escribiendo el bloque 4. La muerte de Napoleón Bonaparte, a los 51 años, fue el final de una vida de agonía que había comenzado con su derrota y exilio. Su cuerpo, que una vez fue el vehículo de su inmensa ambición, se había desmoronado bajo el peso de la enfermedad. El horripilante final del emperador más temido fue un proceso lento y doloroso, un pudrimiento que lo consumió en la soledad de Santa Elena, lejos de la gloria que había conocido. La muerte del emperador, un evento grotesco y doloroso, es un testamento de la fragilidad del poder y la condición humana, un recordatorio sombrío de que incluso los más grandes son vulnerables a la enfermedad. La autopsia de Napoleón Bonaparte, realizada tras su muerte, es el clímax brutal de su decadencia biológica. Las descripciones de su cuerpo, con un estómago ulcerado y en descomposición, son un epílogo grotesco y doloroso para un emperador que, a pesar de su inmensa voluntad, no pudo escapar de la muerte en su forma más horripilante. La ciencia de la época, que no podía explicar la causa de su muerte, se vio confrontada con la brutal realidad del pudrimiento de un cuerpo que había sido el de un gigante de la historia. Legado de la muerte de Napoleón Bonaparte, más allá de la causa de su fallecimiento, es un testimonio de la transitoriedad del poder. El emperador que una vez tuvo a Europa a sus pies fue derrotado no por un ejército, sino por una enfermedad, un enemigo invisible que lo fue consumiendo lentamente. Esta ironía de un hombre que controlaba naciones y ejércitos, siendo impotente ante su propia biología, es el corazón de su historia. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en todo su esplendor, son una fachada que oculta la realidad de su muerte. La vida de Napoleón Bonaparte es una lección sobre los límites de la ambición y la fragilidad de la condición humana. De un genio estratégico y un conquistador, se convirtió en un prisionero, un hombre que vivía con el miedo y la humillación, un apodrecimiento psicológico que se sumaba a su dolor físico. Su historia es un recordatorio de que el poder es efímero y de que la gloria puede ser devorada por la enfermedad y el exilio, dejando un legado que es tanto de conquista como de tragedia. El contraste entre la imagen de Napoleón Bonaparte en sus pinturas a óleo, que lo muestran como un líder carismático y vigoroso, y la realidad de su cuerpo en descomposición en Santa Elena, es brutal. Estas obras de arte que intentan inmortalizar su gloria son una fachada que oculta el sufrimiento y la humillación de sus últimos años. La imagen idealizada del emperador es un contrapunto a la realidad de un hombre que se desmoronó, tanto y física como psicológicamente, bajo el peso de su caída y la inevitabilidad de la muerte. El legado de Napoleón Bonaparte no es solo de conquista y de poder, sino también de un final trágico que lo humaniza y lo convierte en un símbolo de la fragilidad de la condición humana. Su historia es un recordatorio de que la muerte, sin importar la grandeza de un hombre, puede ser brutal y humillante. Sus pinturas a óleo, hoy, son un testimonio de su grandeza y su miseria, un legado que nos invita a reflexionar sobre la dualidad del poder y la apodrecimiento que puede traer. La muerte de Napoleón Bonaparte no fue el fin de su historia.
sino el inicio de una leyenda que perduraría por los siglos de los siglos. Su cuerpo, que una vez fue el centro de su imperio, fue embalsamado y más tarde trasladado a Les Invalides en París, donde se le dio el funeral de un héroe nacional. Este último acto, que buscaba restaurar la gloria de su imagen, es un contrapunto a su muerte solitaria en el Saint-Ouen, exilio. Un desenlace que, si bien trágico, también fue un intento de la historia de reconciliarse con la figura del emperador más temido. El pudrimiento de su cuerpo, que fue el clímax de su sufrimiento físico, es un símbolo de la putrefacción de su imperio. El imperio que él construyó con sangre y hierro se desmoronó tan rápido como su cuerpo se descompuso. La historia de Napoleón Bonaparte es un recordatorio de que la gloria y la decadencia están intrínsecamente ligadas, un ciclo de ascenso y caída que se repite a lo largo de la historia. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en todo su esplendor, son un testimonio de un hombre cuyo reinado fue vasto, pero cuya vida personal fue un calvario de sufrimiento y crueldad. La figura de Napoleón Bonaparte, hoy, es un faro que ilumina las complejidades de la historia. Un hombre de contradicciones, un genio estratégico y un déspota cruel, un conquistador y un prisionero. Su vida es un recordatorio de que la historia no es un simple relato de héroes y villanos, sino una intrincada red de decisiones, pasiones y consecuencias que forjan destinos. Y en cada pintura a óleo de Napoleón Bonaparte podemos ver la lucha de un hombre por el poder, pero también su inevitable declive ante la fragilidad de la vida y el apodrecimiento del tiempo. El legado de Napoleón Bonaparte es, por lo tanto, una paradoja. Fue un rey visionario que sentó las bases de la moderna Europa, pero también un déspota cruel que no dudó en usar la violencia para imponer su voluntad. Su apodrecimiento físico y moral, tan evidente en sus últimos años, es una lección sobre los peligros del poder sin límites y la fragilidad de la condición humana, incluso para aquellos que ostentan la corona más imponente. Sus pinturas, a óleo, hoy, son un testimonio de su grandeza y su miseria. El fin de la vida de Napoleón Bonaparte, con la agonía de su enfermedad y la soledad del exilio, es un recordatorio de que incluso los más poderosos son vulnerables. Tenselpir, emperador que se había autoproclamado dueño de Europa, se vio reducido a la nada, un prisionero de sus captores y de su propia biología. La historia de Napoleón Bonaparte es un recordatorio de que la muerte, sin importar la grandeza de un hombre, puede ser brutal y humillante. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en todo su esplendor, son una fachada para la realidad de su muerte. En la trama del saber, buscamos desvelar estas verdades, mostrando que incluso las figuras más icónicas de la historia no escapan a la fragilidad humana y a la decadencia. La historia de Napoleón Bonaparte, con su cuerpo en pudrimiento y su alma marcada por la tiranía, es un recordatorio sombrío de que el brillo de la corona a menudo esconde las sombras más oscuras. Sus pinturas a óleo hoy nos cuentan una verdad mucho más profunda, invitándonos a reflexionar sobre el verdadero costo del poder y el apodrecimiento que puede traer. La figura de Napoleón Bonaparte, con su cuerpo en pudrimiento y su alma consumida por la paranoia y la crueldad, es un recordatorio sombrío de que el poder absoluto, sin límites éticos, puede llevar a la más profunda de las decadencias. La historia de sus conquistas, sus reformas y su final trágico es un capítulo que ilustra el alto precio que la ambición puede cobrar a un ser humano. Sus pinturas a óleo, aunque grandiosas, son meras fachadas que apenas ocultan la realidad de un rey que se desmoronó, tanto física como moralmente, bajo el peso de su propia corona. La vida de Napoleón Bonaparte, una lucha constante por el poder, terminó en una derrota ante la enfermedad y el aislamiento.
Su historia es un recordatorio de que la historia no es un simple relato de héroes y villanos, sino una intrincada red de decisiones, pasiones y consecuencias que forjan destinos. Y en cada pintura a óleo de Napoleón Bonaparte podemos ver la lucha de un hombre por el poder, pero también su inevitable declive ante la fragilidad de la vida y el apodrecimiento del tiempo. La figura de Napoleón Bonaparte, el emperador que pasó de dominar Europa a una muerte solitaria y horrible en el exilio, es un tema de gran impacto dramático y perfecto para el enfoque de tu canal. La historia de su caída y de su apodrecimiento es un recordatorio sombrío de que la gloria y la decadencia están intrínsecamente ligadas, un ciclo de ascenso y caída que se repite a lo largo de la historia. Sus pinturas a óleo, que lo muestran en todo su esplendor, son una fachada para la realidad de su muerte, un pudrimiento que se hizo físico de la forma más grotesca.